En busca de poder ajustar los tiempos, vamos a iniciar rápidamente. Esta es la segunda mesa, llamada Violencia contra las mujeres periodistas en los espacios digitales. Primeramente, agradezco la invitación a las instituciones que están organizando este foro a moderar esta mesa en un tema que, como se ha dicho en las anteriores mesas también, presenta desafíos en un país en donde la violencia a mujeres periodistas va en aumento no solo a nivel físico, sino también en formas que laceran su dignidad como personas al denigrar su trabajo por su género o a través de agresiones psicológicas o connotaciones sexuales. Mientras que, por un lado, Internet ha abierto las puertas a la libertad de expresión y al conocimiento, por otro lado, la poca cultura de la legalidad existente y la regulación local ambigua permite que la violencia se normalice y sea utilizada como mecanismo de censura hacia el trabajo de las periodistas mujeres. Casos recientes y del dominio público como ataques y amenazas a mujeres periodistas y también de intromisión a la vida íntima de ellas y de las activistas nos permiten ver cómo la violencia y la censura se dispersan en nuevos ambientes digitales y dinámicas que invaden tanto a la esfera del ciudadano hasta las institucionales. Por ello se requieren espacios de reflexión como este, de análisis que generen certidumbre, respuestas y protocolos para el libre ejercicio periodístico de las mujeres. Me permito presentar a la mesa. Tenemos a Erika Smith, especialista en violencia contra las mujeres en medios digitales y asesora en tecnologías y derechos humanos de APC Women. María Cristina Capello Lams, gerente de política pública de Facebook México, egresada de la maestría en política pública de la Universidad de Duke y es licenciada en ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad de Washington. También tenemos a Hugo Rodríguez Nicolat, representante de política pública de Twitter en Latinoamérica, a Lourdes Barrera, periodista de Luchadoras TV y especialista en violencia en medios digitales, derechos humanos y medios con perspectiva de género. Y también tenemos a Dania Centeno, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, especialista en derechos humanos e Internet. También se ha desempeñado como secretaria particular del director general del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y como abogada en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Le pido, por favor, que iniciemos a Erika Smith y que, por favor, nos podamos acotar a los 10 minutos. Muchas gracias. Y pido, por favor, mucha ayuda en acotar a los 10 minutos, porque soy red ciega, entonces esta cosa roja jamás veo. Así es que, María, le pido. Sí. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Bien? ¿Sí? Todo el mundo se fue al café. Ustedes sí que son fieles. ¿Sí? ¿No tanto? Es que vamos a ser fascinantes, así es que gracias por su apoyo. Y gracias también a Conavim y a todas y todos que han hecho posible esto, donde vuelven a poner en la mesa esta cuestión de la violencia de género y ataques contra mujeres reporteras como un tema del ataque de la libertad de expresión. Muy preocupante y algo que nos ha consternado y preocupado por muchos años. Ahí sí, efectivamente, ¿verdad? En la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, donde yo elaboro y trabajo en lo que es el programa de los derechos de las mujeres y trabajamos desde hace 10 años, de hecho, una campaña que se llama Dominemos la Tecnología, que intentó en su momento y fue entre los primeros que estaban diciendo, esta violencia de género en Internet, esa violencia de género en Internet es preocupante. Y, por supuesto, nos descartaron, nos dijeron que éramos una bola de locas, que la verdad eso era problema de la mujer blanca, privilegiada, de los Estados Unidos con conectividad. Y desgraciadamente el hecho que este foro es necesario, desgraciadamente que tenemos los relatores de privacidad, de libertad de expresión, no solamente de las Américas, pero a nivel internacional, hablando de esto como un problema grave, donde se tiene que renovar y evaluar qué estamos haciendo con seguridad de periodistas, demuestra que no es algo que se puede descartar, que además somos todas y todos responsables para tomar acción en cuanto a esto. Y yo creo que una de las partes del problema es una insistencia en separar las cosas, lo que está fuera de Internet, o sea, en la vida real, cara a cara, interconectadas, tocando manos y cuerpos, intercambiando jugos,
o sudor, esto es distinto de alguna manera de un mundo virtual. Entonces yo les preguntaría, ¿Internet es un medio o es ya en sí un espacio público? Ese es el tema de la mesa anterior, ¿no? Yo creo que no dudaría que muchas y muchos aquí presentes estaríamos hablando de Internet como un espacio político, de decisión política, de expresión, de agencia, de transformación, de hecho, donde hay toma de decisión y donde todos tenemos que rendir cuentas, donde hay una exigencia de transparencia. Además, yo creo que no lo hemos mencionado tanto, sino como que es una periodista, ¿no? Estamos entendiendo periodistas como alguien que se esforzó en la universidad, mencionaron como son en su mayoría mujeres que están recibiendo en esta carrera en comunicación, etcétera, o ya hoy en día con esta democratización del acceso a la información y al poder expresarnos en Internet, estamos hablando de periodistas ciudadanas, estamos hablando de que muchas personas quienes utilicen su voz para dar acceso a información, para comunicar, para incomodar a la gente y hablar de lo que no se debe de hablar. Puede ser una periodista, puede ser una ciudadana, puede ser una activista, puede ser, ¡oh no!, una feminista. ¡Ah! Ahorita van a venir corriendo. Algo pasó. No funcionó, no vinieron. Bueno, yo creo que es importante examinar un poco cómo viven ese ejercicio de la libertad de expresión. ¿Es diferente cómo lo viven los hombres y las mujeres? Una compañera muy sabia de Carisma en Colombia, Amalia Toledo, una vez dijo, ¿por qué será que a los hombres nunca les están... ¿Cuándo se ha visto que a un hombre que ejerce periodismo lo hayan amenazado con una violación? ¿O sí? Sí, sí sucede, sobre todo si se sabe que el compañero es gay. Porque, o trans. Porque estamos realmente hablando no de violencia contra mujeres, estamos hablando de violencia de género. Y tiene diferentes matices, tiene sus expresiones y tiene que tener una perspectiva interseccional. No saben cómo me dio gusto escuchar a la compañera representante del mecanismo, porque yo he estado en una mesa donde el compañero representante del mecanismo hablaba de próximamente se iban a incorporar medidas de género y mencionó qué bellas son las reporteras mexicanas. La verdad, te lo juro. O quizás fue de toda América Latina, pues no quería discriminar. Pero lo que sí me encantó es que Lanza dijo, se nota que sí es necesario este trabajo de género en el mecanismo. Bravo, Lanza. Bueno, entonces... Ahora, cuando empezamos Dominemos la Tecnología como campaña en base a investigación, la verdad nos dijeron que eso no es cosa real, pero cuando empezamos a ver incluso los estudios que se hicieron con periodistas a nivel mundial por parte de diferentes federaciones en los Estados Unidos de mujeres comunicadoras y también por parte de la Unión Europea que estaba analizando los países participantes, el mensaje que recibieron fue como cascada, fue claro. El mensaje es una mujer que habla demasiado, como tú, como yo, seguramente como tú. Desgraciadamente a todas nosotras necesitamos ser violadas. Eso es la declaración. Una mujer que habla demasiado lo que necesita es ser violada. Y este tipo de mensaje es común, la amenaza de violación es una de las muchas, aunque va a empezar obviamente con algo mucho más interesante, pues los senos, ¿no? Tú tienes una periodista de investigación increíble, pero el enfoque es en el suéter, es en los senos, en su sexualidad, en esta foto íntima. Y además, ¿por qué tan tonta? ¿Por qué se dejó filmar? Nada de posibilidad de expresión sexual si eres periodista, que podría hasta desear filmarse, pues obviamente domina los medios, ¿no?
estas violaciones de la privacidad, los mecanismos después de hacer doxing, de empezar a difundir la vida personal de las compañeras, donde viven. Entonces, de repente, lo que son amenazas llegan a ser quizás mucho más preocupante por las compañeras. Ellas sí lo sienten como amenazas o violencia creíble. ¿Por qué será? Porque el mensaje que recibimos cuando reportamos ante la policía o ante Facebook o ante Twitter es que no es violencia creíble. A lo mejor ellos saben algo que nosotros no sabemos, pero si esta persona sabe dónde vivo, sabe el nombre de mi hija, dice que la viola y está dejando excremento en mi puerta, entonces yo la siento como una violencia bastante creíble y preocupante. Y como periodista tengo dos opciones. Puedo autocensurarme, puedo no apostar a ciertos tipos de historias, o puedo mejor ser obligada, de hecho, porque mi medio no quiere que yo hable de esto, porque ellos van a recibir mucha molestia, mucho comentario, mucho spam, mucho ataque. Entonces, no, mejor no hablas de esto. Entonces, yo abro mi blog. O yo tengo que abrir mi página en Facebook y tengo que desahogarme en redes. No puede ser cierto. Bueno, no es rojo, pero es bastante fuerte. Entonces, lo que quisiera mencionar en este tipo de situación que están enfrentando las mujeres periodistas o mujeres que alzan la voz, es que sí tenemos que tener muchos diferentes tipos de respuestas y diferentes tipos de acciones. Hay que entender que si alzamos la voz también y decimos hay un problema, pues obviamente no tenemos huevos, porque pues no aguantamos nada. Y si algo malo nos pasa, obviamente estamos metidos en cosas ilegales o si algo nos pasa como desgraciadamente un asesinato, que escuchamos todas las estadísticas, entonces es un crimen pasional en vez de la palabra correcta que es feminicidio y censura. Yo creo que es muy importante hablar de los diferentes papeles que tenemos. Ahora, Facebook y Twitter y otros medios han tomado medidas muy importantes en el último año, más o menos, donde están intentando atacar estos problemas. Pero ¿qué tanto estas medidas lo han difundido? La verdad, Facebook tomó una medida interesante de la no difusión de información íntima no consentida, pero no ganó nada de publicidad comparada con sus medidas en contra de fake news. Y tampoco ellos hicieron una campaña increíblemente fuerte diciendo, de verdad, ahora sí vale la pena reportar, porque nadie reporta, porque nada sucede. Igual Twitter. ¿Hace estos cambios? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántas cosas se logró? Queremos saber que vale la pena reportar, que no es igual de impune nuestras plataformas, con lo cual contamos como comunicadoras, como los gobiernos que estamos pidiendo que nos presten atención. Voy a cerrar señalando que desgraciadamente vivimos en un momento donde el esfuerzo en sociedad es descalificar a la y el periodismo como terroristas, como el enemigo. Estamos viendo legislación que quiere robarnos de herramientas claves como cifrado, como anonimato. Ya me doy cuenta porque no entienden lo de ideologías de género, porque ya viene cifrado, quieren acabarse con el PGP, pues ya entendí por qué. Pero bueno, estamos viendo en los estados más bien mecanismos de vigilancia muy preocupante de la prensa y de la ciudadanía en nombre de combatir el terrorismo. Y está siendo utilizado de maneras equivocadas. De cierta forma, ya estaba hablando Frank LaRue de esto hoy en la mañana, de este abuso de poder. Entonces, tenemos que estar muy exigente con nuestros estados, que la respuesta de protección y prevención no es por allí, no es ignorando nuestros derechos fundamentales del acceso a la información y nuestra libertad de expresión. Y en las preguntas después les comento un poco más del mundo positivo en el cual vivimos y algunos principios feministas de Internet. Y la coalición, la Internet sí es nuestra, que ojalá y las compañeras de México pueden platicar un poco más. Perdón. Muchísimas gracias, Erika. Le damos la palabra a María Cristina Capelli. Gracias.
¿Sí? ¿No? Es que activamos este. Activamos este. Perfecto. Gracias, perdón, estamos un poco nulos acá con la tecnología de los micrófonos, pero... por ahí va a andar la presentación, pero bueno, primero que todo, muchas gracias a Conavim, muchas gracias a Erika por presentar el tema y todos los diferentes aspectos y del tipo de amenazas que estamos viendo en Internet y pues particularmente en Facebook. Yo voy a aprovechar mi presentación ahorita para darles quizá un poco más de publicidad al tema, al tipo de herramientas con las que cuentan dentro de Facebook y con las que contamos dentro de Facebook para combatir este tipo de problemas como la violencia de género. ¿Por qué pongo aquí la misión de Facebook? Por dos cosas que quiero resaltar. Una, porque la empresa fue creada en 2004, hace 13 años. Es una empresa quizás que yo llamaría todavía adolescente, que realmente estamos aprendiendo día con día, que este tipo de foros nos sirve todos los días y las conversaciones que tenemos con todos ustedes para seguir integrando conocimiento, herramientas y formas de combatir los distintos problemas que vemos como ciudadanos, como usuarios de Facebook. Y resalto otra cosa, la misión pasó de ser de conectar a todo el mundo a dar a las personas el poder de crear comunidades, ¿okay? Y de unir más al mundo. Y eso no lo podemos hacer solos desde la plataforma, lo hacemos con la comunidad de Facebook, con los usuarios de Facebook, porque realmente dependemos de que todos entre nosotros empecemos no solo a reportar, sino también a generar comunidad como la generamos aquí, hoy en día estando sentados, a generarla cuando nos sumamos, digamos, al mundo online. Esta lámina se las pongo por un tema de escala. ¿Okay? Facebook hoy en día tiene casi 2.000 millones de personas utilizando su plataforma al mes, un poquito más de 1.000 millones de personas utilizándola cada día. La magnitud es impresionante y sobre todo la magnitud fuera de Estados Unidos. ¿Por qué les menciono esto? Porque 85% de los usuarios de Facebook están fuera de Estados Unidos y Canadá. Eso quiere decir que nosotros, al crear las herramientas y las normas comunitarias, tenemos que tomar en cuenta, y lo hacemos, a todos los países del mundo, a todas las culturas del mundo, a muchos idiomas del mundo. No partimos de una base etérea, partimos de una serie de valores corporativos, si los quieren llamar, pero que están basados en valores de cada uno de nosotros que trabajamos en la empresa. Nuestros valores sí parten principalmente por mantener a las personas que utilizan la plataforma seguras, por fomentar desde donde nosotros podemos un comportamiento respetuoso, un comportamiento responsable. De nuevo, ahí contamos con la comunidad para hacer esto. Y sobre todo, partimos de un valor fundamental que es promover la expresión y el compartir, que es de lo que se trata Internet y es lo que comentaba Frank, lo que comentaba Catalina, lo que comentaba Erika hace un momento, este espacio que hoy en día existe para que todos ejerzamos nuestros derechos, sobre todo a la libertad de expresión, al acceso a la información. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en normas comunitarias, y estas normas comunitarias son, digamos, que nuestras políticas que determinan qué tipo de contenido y qué tipo puede estar en la plataforma y qué tipo de contenido no. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha y realmente resalto que son 13 años de aprendizaje dentro de la plataforma, pero toda una vida del lado de los usuarios, y eso es lo que tratamos de integrar. Y las normas comunitarias están diseñadas para hacer tres cosas. Están diseñadas para hacer entendibles de una manera muy sencilla lo que es aceptable en Facebook. Prohíben temas como discurso de odio, bullying, acoso, y prohíben ataques basados en tu determinación sexual, en tu género, en temas como origen étnico, afiliación religiosa, etc. Discapacidades, y nos sirven a nosotros para promover la comunidad, que la comunidad sea respetuosa, y también para tomar decisiones en el momento en que recibimos un reporte. ¿Quiénes de ustedes han leído las normas comunitarias de Facebook? Erika sí. Reiteradamente. Y si bien es nuestro trabajo hacerlas cada vez más entendibles, hoy en día, si ustedes realmente quieren tomarse este trabajo, en cualquier momento pueden dar clic del lado derecho y buscar sus settings de privacidad, sus configuraciones de
de seguridad, y ahí les van a ir apareciendo las diferentes cosas que están permitidas y las que no. Y sí los invito a hacerlo. Hemos hecho un esfuerzo muy grande a lo largo de los años de hacerlo lo más entendible posible y lo menos legaliz posible. Pero contamos con ustedes para que sepan que está permitido, que no, y que puedan hacer los reportes necesarios. ¿Cómo funciona Facebook? Para que también tengan esta parte de la magnitud. Tenemos oficinas en todo el mundo, Europa, América del Norte, Latinoamérica, Asia, y sobre todo nuestros equipos están formados de una manera muy multidisciplinaria. Así como tenemos abogados, tenemos politólogos, tenemos especialistas en derechos humanos, tenemos especialistas en criminalística, tenemos especialistas obviamente en negocios y en comunicación. Y trabajamos, digamos que de dos tipos de maneras. Estamos los que estamos dentro de Facebook, que ahí pueden ver como las diferentes áreas que interactuamos normalmente para tomar el tipo de decisiones que se requieren tomar a la hora de evaluar contenidos o a la hora de tomar decisiones sobre los reportes, pero sobre todo también trabajamos con organizaciones fuera de Facebook, con investigadores de la academia, con autoridades, con organizaciones de la sociedad civil, con activistas en derechos humanos. No somos expertos en todos los temas, nunca lo vamos a hacer, nunca vamos a poder tener todo el conocimiento dentro de la empresa y por eso nos apoyamos mucho en nuestras comunidades externas, digamos, dependiendo del país en donde estemos. Hace poquito estuvimos en la oficina lanzando un proyecto para seguridad para periodistas, justamente, y para mí lo más valioso fue conversar con las distintas organizaciones que trabajan con periodistas y con los propios periodistas para entender las amenazas también desde el punto de vista de género que están viendo la plataforma y poder integrarlos y integrar eso a nuestro proceso de toma de decisiones. Y ahí una cosa que estamos empezando a hacer y que logramos por ahora con Artículo 19, ellos, yo sé que toman reportes muy detallados de la violencia contra periodistas, de la violencia contra mujeres periodistas en México. Ellos nos están proporcionando esa información de manera que nosotros podamos tener un criterio lo más mexicano posible a la hora de evaluar los reportes en el país. Ya les comenté esta parte, no solamente están basados en valores, también tienen que ser operables. Tenemos que poder aplicar las normas comunitarias y aplicar las decisiones en todos los países del mundo. Las normas comunitarias existen a nivel global. No tenemos una norma para cada país. No solamente porque eso pues, generaría un costo impresionante, sino que en realidad estaríamos haciéndole o quitándole un servicio a las personas en términos del ejercicio de sus derechos. ¿Okay? Y ese es un valor muy importante para la empresa. Si queremos que todos y todas las personas que están en Facebook puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, no podemos juzgar los diferentes comportamientos de manera distinta en todo el mundo y para distintos usuarios. No queremos crear esa inequidad de la que hablaba Frank hace un rato, que puede estar expandiéndose o que podría expandirse a través de una tecnología. No queremos replicar eso dentro de la plataforma. Sobre todo, queremos que sean, de nuevo, fáciles de entender. ¿Qué tipo de contenidos pueden ver todavía o pueden ver en Facebook? Se pueden, por supuesto, que desafiar ideas, se pueden desafiar instituciones, se pueden desafiar prácticas. Queremos que sea una plataforma diseñada para compartir el contenido, para generar visibilidad, para generar educación, y aquí es donde entran muchos de los temas de los que Erika estaba conversando. Y por supuesto que hay un espacio para el humor, para la sátira, para el comentario social. De hecho, de eso se trata Facebook, de realmente replicar nuestras conversaciones sociales offline al mundo online y sobre todo expandirlas, generar comunidades mucho más amplias de las que tenemos hoy en día. Contamos con la política de identidad real y esto lo hacemos con todas las críticas que puede ver Erika de este lado, porque eso nos indica que puede existir una mayor responsabilidad del usuario al momento de compartir sus comentarios. Aquí tenemos dos plataformas que actuamos de manera distinta y que probamos cosas distintas y que eso es lo rico de Internet y creo que tenemos que ponerlo allá afuera, ¿no? Esta cita me gusta mucho porque el contenido que está en Facebook y el contenido que está en Internet no es solamente el contenido estándar, digamos, también hay contenido que busca ofender, impactar, inquietar, y eso es importante. Ahora, el momento en el que eso cruce una línea, ahí es donde empezamos a tener que tomar decisiones, cruce una línea de amenaza, cruce una línea de abuso, de acoso, y es realmente donde entran las herramientas. Como se va a acabar mi tiempo,
quiero sí mostrarles cómo hacer un reporte. Ok, aquí voy a... Si esto no me deja... ¿Tú le puedes dar play? Porque yo desde aquí no estoy pudiendo. A este. Dentro del teléfono se le puede dar play. Bueno, se los voy a tener que pasar, pero es un poco quería que vieran cómo puedes hacer el reporte. Lo más importante aquí es que tienen que llegar al final para que esto funcione. Se acabó el tiempo. Y es a enviar el reporte a Facebook. Si ustedes no le dan enviar, pasa simplemente por una serie de automatizaciones. Al momento de darle enviar, todos los reportes llegan directamente al equipo, son vistos por una persona y son evaluados bajo las normas comunitarias y bajo los criterios de los que les hablaba. Muchísimas gracias, María Cristina. Le damos la palabra a Hugo Rodríguez. Muchas gracias y también en lo que pone en la presentación, agradecer a la CONAVIM y sobre todo celebrar un aspecto muy importante. Para quienes hemos tenido la fortuna de poder colaborar en la sociedad civil, en el gobierno, en la iniciativa privada, no puedo soslayar la importancia que estemos los tres en estas mesas porque es precisamente lo indispensable para trabajar un tema tan complicado como puede ser esta construcción que, como bien lo dijo Erika, es un nuevo espacio público. Y un nuevo espacio que tengamos que tener una claridad muy importante. El Internet para mí, y sin afán de ofender a nadie de los presentes, creo que para la gran mayoría, llegó a nuestras vidas. No nacimos con un espacio en Internet, llegó a nosotros y nos aprendimos a adaptar al mismo. Pero ¿qué pasa con las generaciones que vienen? ¿Qué pasa con mis sobrinos? ¿Qué pasa con los niños? Que hoy por hoy ese ya es una realidad tan latente como el espacio offline. Entonces, este diálogo es importante porque pasa sobre todo, y como lo vieron en las pláticas anteriores, por mucha educación. Si a nosotros nos enseñaron ciertas conductas en nuestras casas, tenemos que enseñar a también estas conductas no replicarse en un espacio que no tendría por qué prevalecer el lenguaje soez, el lenguaje ofensivo y el lenguaje abusivo. Y eso es parte de lo que queremos hacer. Otro tema que comentaba Erika, que también quiero destacar, es tenemos que comunicar más de lo que hacemos. Y es precisamente por lo cual, me permito hablar quizás por María Cristina, pero celebramos este tipo de espacios las industrias porque queremos informarles de los mecanismos que tenemos y lo que hacemos. Y lo hemos hecho con la coalición de Internet es Nuestra, lo hemos hecho con Artículo 19. Yo la semana pasada tuve el privilegio de estar en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, junto con el InMujeres, impartiendo precisamente la importancia de las redes sociales en los procesos electorales que van a venir y que, ojo, no es de sorpresa para ninguna de las mujeres que están aquí, van a recibir las candidatas una cierta atención indeseada por su condición de mujer. Y ahí, en alianza institución pública, privada y candidatas o futuras candidatas, tenemos que coincidir que ese tipo de acción no es permitible, sin importar si lo dijo el güey Tlatuani de tu institución política. Entonces, vamos a acelerar un poquito porque sí tenemos muy poco tiempo. Igual, un pequeño comercial como María Cristina, decimos mucho que Twitter es lo que está pasando, ¿no? Y es lo que se está discutiendo. Y esto es importante subrayar nuestra misión, porque la misión de Twitter es un diferenciador quizás único de las plataformas existentes, es el poder compartir la información sin ninguna limitante y sin ninguna barrera. Es decir, en nuestro DNA está la libertad de expresión. Y eso hace que esta plática, por sobre todo, sea más complicada porque toda nuestra aplicación de los principios, de las reglas, de las herramientas que hemos diseñado están basadas en cuidar y respetar la voz de nuestros usuarios. Y es muy fácil decirlo cuando todos coincidimos en eso. Pero defender la libertad de expresión es todavía más difícil cuando yo tengo que tolerar la opinión de alguien por el cual yo daría la vida defendiendo una opinión totalmente contraria. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero ¿dónde se dibuja la línea? Y para Twitter, y no fue, al igual que comentó María Cristina, un ejercicio etéreo, un ejercicio en el vacío, la reflexión de más de 10 años en la empresa conllevó a entender que esa libertad de expresión poco iba a valer si también no cuidábamos el derecho de aquellas personas que se estaban sintiendo intimidadas para hablar, en especial periodistas y en especial mujeres. Y por eso la evolución de las reglas que hemos tenido. Me iré muy rápido porque esto ya sí es demasiado comercial, pero el impacto de Twitter que nosotros medimos en 4 cuadrantes, les llamo la atención simplemente sobre 2. En la naturaleza plural de la plataforma, al ser una conversación universal. Levanten la mano quién de aquí ha visto un tweet fuera de Twitter, en la prensa, en la radio, comentada por especialistas en las mesas de discusión, en el café. Es plural, está totalmente abierto a cualquier persona y vive fuera de la plataforma. Y sobre todo es conversacional,
porque al encontrar puntos de vista diferentes, ¿qué creen que sucede? Una conversación, y desafortunadamente en muchas ocasiones una conversación que a lo mejor no se da en el mejor tono de civilidad. Y nuestras reglas buscan sobre todo cuidar esto cuando ya se cruzan ciertas líneas. También el tema de dimensión que comentaba María Cristina. 500 millones de tweets al día, es una conversación global, más del 79% de nuestros usuarios están fuera de los Estados Unidos, y eso nos conlleva a pensar en la seguridad. Aquí me saltaré porque nada más la intención de estas dos diapositivas es demostrarles que hay departamentos de seguridad y servicios de usuarios en nuestra compañía que trabajan en distintos usos horarios para que esto sea un servicio que está disponible a nuestros usuarios 24 horas. Tenemos herramientas para este tipo de acciones y quería yo mostrarles simplemente algunas, como puede ser un filtro de calidad en el cual los usuarios pueden optar por la capacidad de no ver en su cronología de inicio conversaciones de personas que no siguen, conversaciones de personas que no tienen teléfonos verificados, conversaciones de personas que no tienen fotos de portada, es decir, de usuarios que generalmente ellos han identificado como personas que publican tweets de baja calidad o que pueden ser incluso abusivos. Y esto es una herramienta en los esfuerzos que hemos hecho en 3 sentidos: controlar la experiencia del usuario, es decir, que vean menos abuso. Segundo, controlar la experiencia del usuario en el sentido de que sean también menos sujetos al abuso. Y tercero, más importante y de lo que tenemos que trabajar conjuntamente con sociedad civil y los usuarios, encontrar esos abusos y reportarlos para que no existan en la plataforma. Aquí me va a saltar porque esto es una explicación de cómo hacerlo, pero la verdad es que es muy sencillo. En la plataforma lo pueden hacer igual que Mara Mercedes. Una disculpa, queríamos caminarles quizás un poco más. ¿Le pueden dar adelante, por favor? Que ya se trabó. Precisamente porque... Perfecto, ahí regresamos. 3 herramientas básicas que tienen que saber en Twitter. Pensad en estas 3 cuestiones que les he platicado. Primero, silenciar. Y la opción de silenciar alguna conversación, de alguna palabra o término que no es el que queremos escuchar y porque no tenemos por qué tolerarlo. Incluso algo muy curioso, esto nació como algo de seguridad, pero es muy útil en su vida social. ¿Quieren que no les hagan un spoiler de alguna serie de televisión que están viendo, un partido de fútbol? Mute. ¿No? Ya gracias a eso pude ver Game of Thrones sin ningún problema. La opción de bloquear. Bloquear a una persona, que es ya una medida de 2 direcciones. La persona sí sabe que está siendo bloqueada y lo pueden hacer ustedes porque simplemente ya llegó a un punto en el que la conversación no prospera y ya es molesta para ustedes. Y el tercero y más complicado porque tiene un tema de contexto es el reportar. Y lo pueden hacer mediante el app o mediante el Centro de Seguridad de Twitter. Centro de Seguridad Twitter, pónganlo en su buscador, lo van a encontrar, reportar infracciones. Y ahí pueden ver ustedes la descripción de las infracciones que nosotros tenemos. Y muy importante, por favor no minimicen esto, dar contexto de lo que está pasando. Juzgar algo como unas reglas de Twitter o de comunidad, etcétera, no se puede hacer sin el contexto. Y más, permítanme, en América Latina, donde tenemos tanto slang, tantos modismos, tantas palabras que utilizamos universalmente para bien y para mal. Sin contexto, no es posible hacer este trabajo. Otro punto importante, también tiene centro de ayuda, es sorpresa, sorpresa, hay reglas. El Internet no es el viejo oeste, para ninguna de las plataformas tenemos reglas, tenemos prácticas que queremos para que haya una buena experiencia de los usuarios. Evidentemente somos compañías comerciales, pero sobre todo, y en el caso de Twitter, indispensable, por eso vuelvo a la misión, proteger la libertad de expresión y la voz de nuestros usuarios. Y estas fueron diseñadas en ese sentido. No, debido al tiempo no puedo ir en detalle una por una, pero para la relevancia de este foro menciono 2, aquellas que son comportamiento abusivo y que caen en este tipo de cuestiones como acoso, amenaza, publicación de información privada, suplantación de identidad, y aquellas que caen, y explicando más en el acoso con sistemas, mecanismos y actitudes, lo que aquí nosotros buscamos detectar es la conducta que ya sea constante, no bienvenida, es decir, unidireccional, y que cuentas que se generan constantemente con el único fin de atacar o acosar a una persona. De este tipo de acciones hemos tomado más acciones y sobre todo de las que incitan al odio o a la amenaza de la violencia. Para revisar las reglas pensamos en 3 cuestiones. ¿Quién recibe el contenido de las mismas y quién reporta? Y en su conjunto nos dan el contexto. No quiere decir que tienen que haber 3 de 3 condiciones para que se apliquen. Es simplemente lo que se busca cuando se ve un tweet que con 140 caracteres y a lo mejor en ocasiones una imagen es difícil de entender si no damos contexto. Y esto es algo que también nosotros en Twitter damos talleres constantemente a sociedad civil. También la semana pasada, por cierto, dimos uno, artículo 19, y un grupo de reporteros para explicar exactamente cómo vamos en la aplicación de los mismos y solicitar su ayuda. Sin la retroalimentación, estas reglas no existirían y la aplicación de las mismas sería muy difícil.
Hemos mejorado nuestras herramientas. Una crítica que decíamos mucho de que no comunicábamos qué hacíamos. Y ahora comunicamos más cuando recibimos estas quejas. Pero ojo, importantísimo, y en lo que volvíamos al tema de espacio y convivencia, informamos también a quien lo hizo, porque esa educación es indispensable. Muchas veces estas personas, créanlo o no, no saben que habían violado una regla, no saben que habían reglas. Y esa comunicación es esencial. Me salgo de esto, por favor, es un poco largo, pero como bien decía Erika, hemos hecho varios avances. Hace 6 meses decidimos hacer un esfuerzo todavía mayúsculo, importante, que lo anunció no nuestro gerente de política pública, no nuestro vicepresidente de relaciones, nuestro vicepresidente de producto. Lo que quería decir que el esfuerzo iba a estar en la plataforma en sí, en el producto como lo veíamos y el futuro del mismo. Y los avances a la fecha son materia de congratularlos un poco. Hemos aumentado en 10 veces el número de acciones que tomamos con cuentas que hemos encontrado, o tweets que hemos encontrado, cruzan las reglas de Twitter. Hemos hecho 2 veces más difícil el que personas que hemos sacado de la plataforma regresen a la misma, gracias a lo que permite la inteligencia artificial y la ingeniería. 65% de los usuarios que han caído alguna vez en un tipo de sanción por nuestra parte no vuelven a caer en este tema. Y eso es importantísimo si hablamos un tema de educación, porque no sabían, se les informó. Pero mal haría yo, y las compañeras de la sociedad civil y el auditorio no me dejarían a mí decirlo únicamente si dijera que la tarea está hecha. Hace falta mucho por hacer, y en Twitter estamos trabajando en esto, en campañas de educación. Me voy a saltar esto, que es un caso muy bueno, pero es prácticamente un ejemplo de cómo la contranarrativa vive en Twitter y cómo pueden hacerse contranarrativa con estereotipos de género y prácticas misóginas que tenemos que denostar. Pero sí, y también, por ejemplo, este caso que pasó en Estados Unidos, donde un artista del cómic, al mencionar que era artista de cómic, motivó la reacción de machistas que decían, bueno, por eso la calidad de ese cómic va en deterioro, ¿no? En vez de esconderse, de abandonar, que esto es lo más importante que me gustaría dejar, abandonar un espacio en el cual, al igual que en el tema de la seguridad, si abandonamos una calle que se ve insegura, ¿qué creen que va a pasar? Va a ser más insegura. Si las mujeres abandonan la plataforma, si nuestros usuarios que se ven más vulnerados abandonan la plataforma y no la hacemos nuestra, vamos a tener más prácticas de este tipo. Entonces, en vez de abandonarlo, motivaron un movimiento contra industria, en el cual, sin importar si era una marca A, la marca B se sumó y motivaron un tema de contranarrativa. En México y en Colombia, estos esfuerzos los hemos aterrizado en la iniciativa que llamamos Fuerza en mi Voz, donde hacemos talleres de conciencia con organizaciones de la sociedad civil. Motivamos y queremos motivar que exista la contranarrativa para que cuando todos veamos en este nuevo espacio público que ya tendrán mis sobrinos, sus hijos, los adolescentes, entiendan que, así como en mi casa no me dejaban decir groserías, tampoco lo vamos a decir en otros espacios tradicionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Le damos la palabra a Lourdes Barrera, por favor. Hola, ¿qué tal? Me presento rápidamente, mi nombre es Lulu Barrera, formo parte de una colectiva que se llama Luchadoras. Somos una colectiva que trabaja como un medio de información feminista con una perspectiva independiente y que busca fortalecer la visión, visibilizar el rol transformador de las mujeres en nuestras sociedades, y también haciéndolo desde internet. Somos un medio digital, pueden verlo en luchadoras.mx, y también trabajamos por una internet libre de violencia. Nosotras empezamos a accionar, nuestro activismo empezó a accionar desde las redes, a través del internet, y fue cuando conocimos a la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y sus principios feministas de internet que empezamos a darnos cuenta que internet, y a través de nuestra experiencia y del contacto con nuestras comunidades a través de redes sociales con mujeres, que nos empezamos a dar cuenta en qué medida internet es un espacio público, político, que está determinando de manera contundente nuestra realidad hoy en múltiples niveles. Y por ahí es donde quisiera empezar. Para nosotros, quiero empezar esta participación haciendo 2 señalamientos fundamentales. Uno, que desde mi punto de vista, trabajando los últimos 5 años a través de Luchadoras, me he dado cuenta de que hoy, en este momento y durante el último año, hay una potencia transformadora de género que están llevando a cabo las mujeres en las redes sociales que no tiene precedente desde mi punto de vista. Y que todo esto fue detonado justo por la situación de violencia que vivimos en todos los niveles de nuestra sociedad y que queda impresa en las redes sociales, en internet, y que por el mismo carácter de
hipervinculación, velocidad y viralización que nos ofrecen estas plataformas, que nos ofrece este espacio, también se ha recrudecido de una manera exponencial. Y también ha permitido llegar a muchas mujeres de manera exponencial esta situación de violencia y a la vez este sentimiento de indignación y a la vez este impulso de generar estrategias de respuesta y de reacción. Y no puedo dejar de hablar de la marcha contra las violencias machistas del 24 de abril de 2016, porque fue un punto clave. Esta movilización surgió justo porque empezamos a percibir como comunidades de mujeres en línea una serie de eventos de la vida material, digamos, en las calles, de agresiones hacia las mujeres, que fueron además generando conversación social y generando reacciones como las que ya se han criticado en este espacio, machistas de culpabilización hacia las mujeres por parte de medios digitales, de medios tradicionales, impresos, etcétera. Entonces, yo les decía que reconozco que existe una potencia transformadora de género que están encabezando las mujeres feministas usando las tecnologías. Y al mismo tiempo, producto de esta gran movida transformadora, digamos de alguna manera, hay una reacción contraproducente de violencia y recrudecimiento de agresiones, también a través de esta plataforma, pero también en la vida cotidiana en las calles. Y es sobre esa violencia que les quiero hablar. Hemos visto que las agresiones en línea contra las mujeres han crecido de manera exponencial. Tenemos el grave problema de que no tenemos necesariamente cifras estadísticas contundentes como las que nos dan, por ejemplo, encuestas nacionales sobre violencia, para conocer cuál es la violencia que se vive en este espacio, pero sí tenemos registros como los que ha hecho APC, la Asociación para el Progreso de Comunicaciones, del equipo donde trabaja Eric Smith, que nos permiten saber cuál es la magnitud de esta violencia a nivel mundial, quiénes son las mujeres más afectadas. Ellas ahora están haciendo una estadística para renovar, una encuesta para renovar estas estadísticas, pero en sus hallazgos anteriores, por ejemplo, las mujeres entre 18 y 30 años eran de las principales afectadas, también las mujeres en relaciones afectivas o que recién habían terminado una relación afectiva con algún carácter violento, y también mujeres con un perfil público. Y además mujeres con un perfil público que están desafiando las normas machistas, las normas tradicionales de género, utilizando estos espacios, como las mujeres periodistas. Y yo quisiera ampliar mi participación no solo para pensar en la violencia que viven en línea las mujeres periodistas, sino toda mujer que hace uso de su libertad de expresión, ya sea activista o ciudadana, etcétera. Porque nosotras hemos visto que hay temas específicos que están incomodando al machismo, que están incomodando al patriarcado, que son las principales como detonadores de la agresión, ¿no? No que la expresión sea la detonadora de la agresión, sino este ejercicio sistemático de desestabilización del sistema es lo que está provocando que haya una agresión contra nosotras, es decir, porque estamos estructurando el sistema de poder, ¿no? ¿Cuáles son estos temas? Evidentemente, claramente para nosotras, hablar a favor de la despenalización del aborto, hablar por el derecho a decidir de las mujeres, hablar por la libertad sexual de las mujeres, hablar de diversidad sexual, de inmediato nos está teniendo una respuesta sistemática y organizada de ataques en espacios como Twitter y como Facebook también. Para nosotras es evidente que esta violencia es un reflejo de la violencia estructural que existe en nuestras sociedades. Y una de nuestras preocupaciones principales es que se subestima los impactos de esta violencia. Se subestima por parte de quién, se subestima por parte de las comunidades, por parte de los amigos y familiares, por parte de las instituciones, se subestima también incluso a veces por parte de las propias plataformas. Y aquí yo quisiera hacer como un comentario, bueno, ya lo hemos platicado con María Cristina en otro espacio, pero recientemente hubo una filtración de algunos manuales
de Facebook de acerca de cómo consignan o cómo funcionan sus reglas internas para consignar lo que está pasando en la plataforma, las conductas que pasan en la plataforma. Y una de las grandes preocupaciones que vimos es que no eran consideradas, lo mencionaba Erika también, como violencia creíble, amenazas muy graves, con un lenguaje muy explícito de daño físico o sexual hacia las mujeres. Entonces creemos que, en general, esta permisividad y esta profusidad o esta extensión de la violencia contra las mujeres que existe sigue siendo reflejo de un machismo profundo internalizado en múltiples niveles. Nosotras estamos seguras de que hay una vigilancia social hacia las mujeres en todos sus aspectos y que esta vigilancia social se recrudece y se exponencia a través de las redes sociales. Quiero hablar de algunas de las tendencias de ataques que hemos documentado a partir de trabajar con comunidades de mujeres organizadas, activistas feministas. Entre ellas, por ejemplo, está el acoso, muchas veces sexual, agresiones por parte de desconocidos al hacer uso de tu libertad de expresión, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que en algunos casos llega a niveles de extorsión. También, por ejemplo, el control de las tecnologías o la invasión a la privacidad de tus cuentas por parte de parejas o exparejas, es también otra de las formas de agresión que hemos documentado. Campañas de difamación contra mujeres y contra periodistas, para desacreditarlas, evidentemente. Una vigilancia, ya les decíamos, pero también en este caso vigilancia estatal contra activistas. Y bueno, la R3D ha documentado y ha hecho una gran labor como de visibilización este año acerca del espionaje gubernamental, invasión a la privacidad, intervención de comunicaciones, robo de identidad. Y hay algunas en particular que me preocupan mucho, que tienen que ver con la baja de nuestros espacios de difusión y de acción organizada, como ataques a nuestras páginas web o que nos cierren espacios de expresión, nuestros espacios en Facebook, por ejemplo. A mí me gustaría también compartir que este año, me voy a extender un minuto más de lo que tengo, tuvimos la oportunidad de hablar con mujeres activistas que han sido sobrevivientes de violencia en línea y nos hablaron de los impactos que estas violencias tienen. Entre los impactos que tiene recibir una agresión en línea está, por ejemplo, la ansiedad, afectaciones nerviosas, estrés, dolor, ira, llanto, angustia, miedo, depresión, náuseas, falta de apetito, tensión, obsesiones, paranoia, dolor de estómago, y en muchos casos no sintieron que podían salir de manera libre fuera de sus casas. Es decir, hay una restricción, la violencia en línea genera restricción al goce de los derechos, a la libertad de movimiento, a la libertad de expresión, y que tú abandones las tecnologías como producto de estas agresiones también te impide acceder a información de todo tipo para acceder a tus derechos. A nosotros nos gustaría, para terminar, poner dos puntos en la reflexión. Cuando hablamos de normas comunitarias, en particular, una tiene que ver con las opciones, la opción que nos hablaba Facebook acerca de cómo regula el espacio, y a pensar cómo analizamos que las normas comunitarias, si son nuestro parámetro de acción, cómo podemos confiar en normas comunitarias cuando nuestra comunidad es una comunidad machista. Es decir, estamos devolviéndole a la comunidad como la potestad de resolver agresiones o de decir qué es aceptable o qué no es aceptable en una plataforma cuando vivimos en una sociedad profundamente machista. Y en ese sentido, ahora que nos compartía Facebook su compromiso en sus lineamientos con la libertad de expresión, con crear comunidades, yo les invito como a pensar profundamente cómo pensar las comunidades o repensar las comunidades, ¿no?, en este sentido. Y bueno, algo de lo que nos ha compartido Twitter también anteriormente son estas opciones de bloquear y silenciar
lo que sucede en las plataformas como mecanismos como de protección. Y a nosotras nos parece que Twitter ha hecho un gran esfuerzo en cambiar algunas formas de su mecanismo de reporteo a raíz de que hemos tenido algunas conversaciones, pero también recientemente tenemos esta reflexión de que bloquear o silenciar es simplemente no enterarte de una realidad de la plataforma. Entonces, yo creo que las plataformas deben de tener y responsabilizarse por lo que está pasando en sus espacios, en el sentido de generar cambios estructurales de diseño de la plataforma y priorizar y desarrollar análisis de género profundos que les permiten pensar y cambiar la fórmula conforme lo han estado haciendo. Pero también creo que hay un límite en el que su acción, al que su acción llega. O sea, no vamos a pedirle a Twitter o a Facebook que prevenga o que detecte a tiempo un suicidio para prevenirlo, aunque están haciendo muchos esfuerzos para esto, ¿no? Digamos, lo que quiero decir es que sí, la acción de las plataformas tiene que ser más comprometida, tiene que ser corresponsable, pero también tiene un límite. Y para mí el reto estructural está en el mismo reto que tiene que ver con los medios, que es cambiar la autorización social de la violencia, y en ese sentido los medios y las redes sociales, al ser los lugares donde el debate público-político está determinando los rumbos clave, tenemos que lograr desactivar esos discursos de aprobación de la violencia también en estos espacios. ¿Cómo? Generando nuevos medios, cómo generando nuevas conversaciones en estos espacios como es Internet. Y desafortunadamente no creo que sea algo que pase rápido, no creo que sea algo que pase fácil, creo que es un proceso de largo aliento, es el cambio cultural que nos tiene también ideando múltiples formas de accionar contra la violencia doméstica o la violencia en el hogar, y que también tiene que ver con que las instituciones se comprometan, no solo los intermediarios de Internet, sino también las instituciones de impartición de justicia, reconociendo esta como una forma de violencia que sucede y tiene impactos y dejándola de subestimar. Y bueno, es un cambio ecosistémico y yo invito a que pensemos, para cerrar, en la solución como un cambio ecosistémico donde las comunidades tienen que ver, donde los usuarios, consumidores tienen que ver, donde las plataformas tienen que ver y donde los medios también tienen que ver. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lu. Le damos la palabra a Dania Centeno, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto estar aquí y también celebramos que se lleven a cabo este tipo de foros. Yo soy abogada en R3D, que es la Red en Defensa de los Derechos Digitales, y nosotros somos una organización que busca promover y proteger el respeto y la protección de los derechos humanos en el entorno digital en México. Y bueno, empezaré hablando un poco con cifras de artículo 19 de cuál es la situación actual de violencia contra periodistas en México, ¿no? Bueno, de acuerdo a los números de artículo 19, durante el primer semestre de 2017 han identificado 1.5 agresiones diarias contra periodistas en el país. Entonces, aquí se agrede a un periodista cada 15.7 horas y esto representa un incremento del 23% respecto al primer semestre del año pasado. Ahora, bueno, atendiendo ya específicamente… ¿cómo se cambia? No sé, gracias. Pero no se cambió, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, ya específicamente en lo que respecta a la violencia cometida contra las mujeres periodistas, como ya se mencionó en las mesas anteriores, es muy importante reconocer el riesgo especial que sufren las mujeres periodistas en cuanto a temas de violencia. Entonces, también en relación a los números que ha presentado el artículo 19, se han identificado 10 casos de agresiones con componente de género, 4 casos de acoso y hostigamiento con lenguaje violento y con connotaciones sexuales, 2 amenazas de muerte que incluyen una de daño físico y una de daño sexual y una agresión física. Y bueno, es súper importante que se reconozca la dimensión y el ataque diferenciado de violencia en contra de las mujeres periodistas. Sin embargo, por ejemplo, los informes de la Fiscalía especializada en la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión no están desagregados por sexo. Entonces, al no tener
al no saber cuántos de estos ataques son cometidos contra mujeres, pues también se invisibiliza el problema. Entonces, en este sentido, es sumamente importante que haya más información pública y cifras oficiales para poder entender la gravedad de la situación, ¿no? Y bueno, uno de los problemas justo que se buscan con esta violencia en contra de las mujeres es que se busca imponer o establecer una jerarquía de género en el entorno digital. Se busca silenciar voces críticas que son necesarias en una sociedad libre, democrática e informada. Entonces, bueno, en este sentido también es importante analizar los derechos que se encuentran afectados. Por ejemplo, el derecho a la privacidad, que se encuentra regulado en el artículo 16 de la Constitución, y este derecho implica el no ser molestado arbitrariamente por las autoridades, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. Y bueno, es importante hacer mención de que la misma Constitución, al establecer este derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, de la correspondencia, establece que esto es a través de cualquier medio, y el a través de cualquier medio incluye Internet. Entonces, también esta idea de que es necesario legislar y poner que en Internet, y no, realmente lo que tiene que haber es una voluntad política para investigar este tipo de violencia. Bueno, también vemos que se afecta el derecho a la intimidad, y bueno, este derecho implica el poder controlar la información personal, el poder protegerse contra cualquier invasión a la vida privada. También, bueno, la ausencia de intervención en las comunicaciones privadas y la protección que tenemos contra el conocimiento de terceros de información nuestra, de información personal. También tenemos que se afecta el derecho a la integridad personal y, bueno, como mencionaba Lulú, al sufrir este tipo de violencia, las víctimas ya no se ven limitadas en su libertad de movimiento, se afecta también la seguridad contra ataques violentos y se afecta el libre ejercicio de los derechos sexuales y de derechos reproductivos, porque si uno ya no entra a las plataformas para ya sea difundir esta información o tener acceso a esta información, pues se ven afectado también el ejercicio de este tipo de derechos. También el derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, y bueno, este se encuentra regulado en el artículo 6 de la Constitución. Y aquí es importante también remarcar que no solo se afecta el ejercicio de estos derechos por parte de las víctimas, sino también por la sociedad en general, porque si una mujer se siente vulnerada y tiene miedo y ya no entra a la plataforma y ya no difunde información, pues la sociedad ya tampoco puede tener acceso a ese tipo de información. Entonces es súper importante reconocer que en este tipo de violencia se afecta la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, no solo de las víctimas, sino de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque se puede caer en autocensura por miedo y al ya no haber esa información disponible, pues nosotros ya tampoco podemos acceder a este tipo de información. Entonces, en este sentido es también súper importante que las autoridades, al investigar este tipo de delitos y al tratar la violencia cometida contra las mujeres periodistas, no los traten como delitos del orden común y reconozcan que se trata también de afectaciones a la libertad de expresión y que por ejemplo, la Fiscalía especializada en la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión sea la que investigue y la que tenga el conocimiento de este tipo de delitos. Bueno, también vemos que se ve afectado el derecho de acceso a la justicia y a las garantías judiciales, derivado de una ausencia de debida diligencia, porque si no se agotan todas las líneas de investigación y si no se capacita a las autoridades que van a procurar justicia en materia de perspectiva de género y de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión y también en materia de discriminación, pues realmente no se está llevando a cabo una investigación efectiva. Entonces, adicionalmente, se viola el derecho de acceso a la justicia y a un debido proceso y a las debidas garantías judiciales necesarias para que efectivamente este tipo de delitos y este tipo de violencia no acaben en la impunidad. Y bueno, también tenemos una multiplicidad de actores involucrados en este tipo de actos. Primero, pues, por ejemplo, tenemos a la sociedad. Entonces, en este sentido, pues, es importante remarcar que la educación empieza en casa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Primero, desde casa, educar a que se acaben estos patrones machistas, como mencionaban en alguna vez anterior, este chip de cultura, de subordinación y de control sobre las mujeres, que no se normalice este tipo de violencias. Digo, ya se repetió muchas veces, pero creo que no es suficiente remarcar que no se debe normalizar este tipo de violencia, ni se debe de minimizar,
ya sea porque ocurre en línea o porque se comete en contra de mujeres, pero es importante reconocerlo como tal y visibilizar a las mujeres y visibilizar la afectación diferenciada que sufren las mujeres en el entorno digital y en el entorno físico. También es importante no hacer esta división, porque al final del día las afectaciones que sufren en el mundo digital, pues también las sienten en el mundo físico. Y bueno, también es importante acabar, como mencionaba, con estos patrones de cultura, de cosificación de las mujeres, del control sobre su cuerpo, de la utilización de un lenguaje violento, sexual, discriminatorio, misógino, y también acabar con la estigmatización que suelen sufrir las víctimas de este tipo de violencia. También, bueno, tenemos a las plataformas digitales, a los intermediarios de Internet involucrados. Como menciona, bueno, Facebook y Twitter han hecho grandes esfuerzos por abordar este tema y por tratar de combatirlo o, bueno, atacarlo, pero al mismo tiempo, como Hugo mencionaba, pues también siguen faltando, bueno, queda mucho por hacer, y en este sentido pues también es importante que la sociedad y los demás conozcamos sus procesos de atención y mecanismos de reporte, que haya más transparencia en este sentido, saber cómo los reciben, cómo los atienden, saber cuáles son sus procesos de rendición de cuentas internos al momento de que alguien recibe un reporte y tal vez si no se resolvió de manera diligente, pues no sé si haya conocer más de los procesos de rendición de cuentas internos de las plataformas, también ver si tienen cifras relacionadas a la comisión de violencia contra las mujeres y también, una vez más, estas cifras son necesarias para dimensionar el problema, entonces poder saber cuántos reportes en este sentido reciben, cómo los atienden y demás. Y bueno, también es importante que haya una atención diferenciada por región, porque cada región tiene contextos diferentes, entonces que la gente que investiga y atiende estos reportes tenga conocimiento de las particulares de cada región también es muy importante, y que el enfoque no se centre, normalmente no suele centrarse en las víctimas y la carga se suele centrar en las y los usuarios de las plataformas. Entonces también es muy importante que sigan continuando centrándose en las víctimas y poniéndose en el papel de las víctimas de este tipo de violencia. Bueno, también tenemos el Estado como... Ay, no le he cambiado, perdón. Y bueno, en este sentido también es importante recordar las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos, que suelen ser, bueno, respetar, proteger y garantizar. La obligación de respetar implica no dificultar el acceso de la gente a los derechos humanos. La obligación de proteger implica investigar las violaciones de derechos humanos que se cometen, así como sensibilizar a los funcionarios, sobre todo, por ejemplo, en materia de perspectiva de género, y la obligación de garantizar o cumplir, que es una obligación más positiva que implica pues ya erradicar. Por ejemplo, en este caso el Estado tenemos la obligación de proteger, de investigar y de sensibilizar. Nosotros hemos documentado los intentos de espionaje con software que solo se vende a gobiernos en contra de activistas, de defensores y defensoras de derechos humanos, y bueno, entre las víctimas de estos casos que hemos documentado junto con Artículo 19 y SocialTIC, bueno, tenemos a Carmen Aristegui, y lo curioso de su caso, por ejemplo, es que en el reporte que nosotros presentamos en junio, que publicamos, de los alrededor de 80 intentos de espionaje documentados, Carmen Aristegui recibió más de 20, e incluso en su caso llegaron a su hijo. Entonces ahí ves también cómo se trata de un enfoque diferenciado. En su caso, hasta su hijo recibió mensajes, su hijo era menor de edad, ni siquiera vivía en México, recibió más de 20 intentos de espionaje y era un menor de edad. Entonces es importante también que el Estado tome acciones en este sentido. Hemos ya pedido varias veces que se lleve a cabo una investigación objetiva, ya se me acabó el tiempo. Y bueno, remarcar esto, que hay muchos actores involucrados y que yo creo lo primordial es educación desde casa, y que efectivamente se implementen medidas con perspectiva de género, que no se separe el mundo offline del mundo online, y sensibilización. Y ya, gracias. Pues muchísimas gracias a los 5. La verdad es que me siento muy honrada en estar en esta mesa, que es muy rica, sobre todo en los distintos puntos de vista. Tenemos la oportunidad de tener a los representantes de estas dos plataformas, que prácticamente todos los que estamos aquí creo que tenemos una cuenta y que sabemos cómo es esta dinámica. Recapitulando un poco lo que dijo nuestro panel, tenemos cosas muy interesantes. Entre ellas, creo que todos están coincidiendo, a diferencia de lo que son los medios tradicionales, que desde un enfoque propositivo, en el sentido de que hay una corresponsabilidad
en la generación de esta violencia dentro de los medios digitales y también hay una corresponsabilidad para poder combatirla, por lo que también se requieren no nada más medidas dentro de los mismos medios, sino también medidas para que podamos tener una mejor cultura de la legalidad. Tenemos también, estamos hablando de cuestiones de que no nada más es violencia hacia las mujeres periodistas, sino estamos hablando de que algo que se ve mucho en los medios digitales es la violencia de género. El conocimiento de los derechos no es suficiente, necesitamos ver cómo lo accionamos. Por otro lado, tenemos que hacer reflexiones sobre todo que el medio digital lo que ha permitido es la libertad de expresión y sin embargo la línea es muy delgada entre tener esta libertad y violentar a otras personas. Por otro lado, también tenemos que el combate a la violencia va de la mano también con la participación ciudadana y eso implica denunciar. Algo que nos trajeron los representantes de estas plataformas es hablar de sus mecanismos, de cómo accionamos para denunciar, porque muchas veces las acciones se quedan únicamente en una queja, pero creo que tenemos que empezar a empujar y hacer acciones muy concretas para que esto se haga todavía más visible. Algo que podríamos generar también es hacer más presentes estos canales de denuncia. Por otro lado, Internet ha sido un espacio que ha permitido dar voz a movimientos de género y potenciarlos. No nada más es que sean plataformas, sino que los pueden exponenciar no a un espacio local, sino internacional. Luego, esta violencia es un reflejo de lo que sucede en la realidad y también algo que está sucediendo, así como el decir un piropo en la calle se normaliza porque se habla como que las mujeres ya no queremos recibir este tipo de comentarios, se normaliza también este tipo de violencia en Internet diciendo que solamente es un espacio virtual. Por otro lado, la normatividad se ha extendido poco al espacio digital y más bien se han dado propuestas de censura a nivel legislativo más que a nivel de apertura de los medios y de prever la violencia. También estamos viendo que hay avances en los trabajos que se han hecho con periodistas para ver cuáles son los mecanismos que se pueden accionar, pero que también requieren un mayor compromiso y corresponsabilidad de todos los grupos que participamos en los medios digitales. También vemos que la violencia de género se invisibiliza en las redes sociales, cuando también la misma Fiscalía que protege a los periodistas no está haciendo una segmentación en cuanto a los tipos de violencia y en cuanto a los casos de género. Se requiere, como se dijo, no solo una legislación y una normatividad en la que se está avanzando poco a poco, sino la voluntad política de todos los actores. Y vemos también que no nada más está afectando el derecho a la libre expresión de las mujeres periodistas, sino también distintos derechos que corresponden a las mujeres. Les voy a pedir, por cuestiones de tiempo, que las preguntas son a micrófono abierto y les pedimos por favor que si alguien tiene dudas más específicas nos los pueda pasar a través de una tarjeta en caso de que no podamos contestar las preguntas. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Imelda Camargo y bueno, yo creo que yo no sé, preguntarle a Erika y a Dania es ¿por qué responsabilizar a las familias de que ahí se empieza la educación? Yo creo que es otra vez echarle la culpa a la mamá, al papá de un mundo heterosexual, discriminador, sexista, etc. La familia es una organización que genera el Estado, ¿no? Que crea el Estado. Y yo creo que echarle la culpa siempre a las familias es como el maestro, vamos a seguir la pelea entre los maestros, ¿no? Las maestras o la educación y las familias. Y yo creo que es un discurso ya que tendríamos que superar, ¿no? Y más ahora con todo el movimiento de la diversidad, ¿no? Porque pues si seguimos con las familias aquellas, creo que le seguimos echando la culpa a una estructura que generó también el Estado, ¿no? Sí, pero ya había otra pregunta.
Hola, mi nombre es Ana Enríquez. Yo quería preguntarle a Erika Smith si puede ahondar en los indicadores que nos iba a platicar y que no alcanzó por el tiempo. ¿Quién quiere empezar con alguna otra pregunta más? Por allá, una más, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Greda. Mi pregunta es para María Cristina y Hugo. Me gustaría que nos pudieran platicar un poco más de qué es lo que pasa después de que levantamos un reporte en esas plataformas sociales, ¿no? Y hablando específicamente de casos que se han visto en los que no es solo una amenaza violenta, sino te ponen tal vez alguna foto de un arma o cosas muy gráficas. Entonces, ¿ustedes qué proceso tienen y notifican a alguna autoridad o qué es lo que pasa después? Gracias. ¿Alguien más? Sí, hola René Said. Mi pregunta iba por el mismo sentido. ¿Qué pasa cuando hay amenazas explícitas como las que vivió Héctor de Mauleón o Genaro Lozano u otros periodistas en redes como Twitter? Si bien entiendo y valoro muchísimo el 100% de libertad de expresión que existe en la plataforma, pero creo que ahí qué tanto es la línea que es muy delgada entre la corresponsabilidad de la plataforma para colaborar pues con autoridades o no sé, y perseguir a estas personas que ya hay una amenaza explícita contra ellos y ellas. Y el otro comentario es diferir con la primera participación del público, en que yo sí creo que independientemente de cuál sea la conformación de nuestras familias, que todas son diversas, sí creo que el núcleo central de los comportamientos o uno de los principales núcleos de los comportamientos humanos radican en la familia y de ahí la corresponsabilidad de los otros grupos para generar cambios sociales. Gracias. Bueno, les pido una última pregunta y todas las demás les pido que nos las puedan enviar en tarjetas que posteriormente veremos si tenemos un espacio para poder contestarlas. Hola, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Dolores Narciso, vengo del Estado de México. Como bien ustedes saben, aquí estoy. El tema precisamente de violencia, partimos ahora en dos vertientes. La violencia que existe de manera real, de manera física, y la violencia que hoy se está generando a través de los medios digitales, que son las famosas TIC. A través de esto, bien es cierto que tenemos el tema del núcleo familiar. Sí, somos responsables, los que somos mamás o los que somos papás, a una cierta edad, que nosotros damos los valores, que todos aquí hemos sido hijos o hijas de familia, pero hay un momento en el cual los hijos y las hijas tienen que salir. Y tienen que salir, esto sucede ya en el tiempo escolar. Hoy los niños, dicen los abuelos, ya salen con los deditos ahí más puestos para los teléfonos. ¿En qué momento, y va dirigido sí muy a Twitter y a Facebook, en qué momento ustedes determinan o han determinado que es necesario hacer este tipo de conferencias, pero no solamente ya tan dispersas, sino que ya es necesario tener algo muy periódico, no solamente en las instituciones, no solamente en el medio educativo, sino que también salir. Esto es una corresponsabilidad, no solo está en familias, sino que también Twitter, como bien lo mencionas, son millones de familias, Facebook igual, pero es importante que también haya una conciencia en que deben de salir ya también a las familias, a las comunidades. Y en el tema de género, sí es importante que se determine hasta dónde está permitido el derecho de expresión, la libertad de expresión, porque es muy cierto que todos los días vemos una noticia, no tanto en Twitter, sino mucho en Facebook, de la violencia hacia las niñas y hacia los niños. ¿Hasta dónde es permisible? Creo que ya estamos sobrepasando eso. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Le pido a cada uno de los panelistas que nos acotemos a 3 minutos, por favor. Sé que hay muchísima información y muchas dudas al respecto, pero nuestro tiempo es limitado. Son 3 minutos y les pediría a cada uno de los 5 que están acá arriba que puedan ir contestando estas preguntas. Empezamos con Erika, por favor, y de ahí hacia la izquierda. Así es que todo lo que no contesto, que me dirigieron otras. No. Perdón. Yo sí voy a enfocar en los principios feministas de Internet. En APC hemos hecho mucho trabajo que enfoca en pues, los 3 Ps, la violencia de género en Internet. Y cuando haces este tipo de trabajo, te puedes caer en una perspectiva proteccionista. A la vez, hacemos mucho trabajo sobre expresión sexual en Internet y tenemos un proyecto de investigación de activistas LGBTQI y cómo están viendo Internet como una posibilidad de apertura, de expresión, de interconexión sumamente emocionante, como todas sentimos Internet cuando primero la conocíamos. Entonces vimos esta juxtaposición y de hecho empezamos a ver como de repente si hablas de género y Internet, violencia. Y lo que buscamos con los principios feministas de Internet es que conceptualizamos Internet como el espacio político, público, feminista, que es en toda su dimensión, porque va para allá todo. Tenemos que entenderlo como un espacio económico, que es una propuesta económica alternativa. Quizás no que enfatiza a los grandes innovadores, que por cierto siempre parecen ser hombres. ¿Quién sabe quién escribió esta historia? Hombres, etcétera, ¿no? Que busca alternativas muy diferentes, que habla, por ejemplo, de código abierto y software libre, o que estamos hablando no solamente de expresión, sino acceso a la información, que no estamos hablando de derecho de olvido, sino nuestro derecho a la memoria histórica, no solamente de movimientos feministas, pero también de controlar la información que nosotros estamos publicando y que de repente queda permanente y a posesión de ciertas empresas. Y descubiertos por otros. Y cuando cambiaron sus políticas de cómo van a manejar la información y no nos dimos cuenta porque, pues, chispas, ¿no? Fuimos a leer estos términos. Entonces, todo esto se trata de los principios feministas de realmente tener otro marco y otra manera de ver el espacio público y político y feminista de Internet y no quedarnos en la violencia y sí analizar cuestiones de privacidad, de consentimiento, analizarlo desde un marco de derechos. Quiero regresar a lo de familias. Estoy totalmente de acuerdo y he trabajado mucho con maestras que siempre echan la culpa a las familias y nunca se ven sus propias posibilidades. O sea, si estamos muy ocupadas echando la culpa, entonces no estamos accionando. Y yo creo que esto sí es algo que nadie podemos tolerar. Tenemos que tomar acción. Cada quien desde nuestros lados. Y sí, hay que ser exigentes y pedir datos y saber si funcionó y qué no y cómo podemos mejorarlo. Todavía quiero saber qué funcionó, cuánto se ha subido las denuncias en cuanto a difusión sin consentimiento, cuántos reportes, cuántas fotos bajados. Quiero saberlo. Quiero seguir promoviéndolo y quiero pensar que de veras, entendieron en Facebook que el tema aquí es consentimiento, no pezones. Gracias. María Cristina. Creo que ya lo entendimos. Tú, nada más. No, creo que, o sea, acabas de empezar con el punto clave y es el nombre del juego aquí, lo que hemos hecho hoy y lo que tenemos que seguir haciendo es colaborar. Ya lo decía Lulú, ahí tenemos que cambiar la socialización, la autorización social de la violencia, no solo de género, sino contra muchos otros tipos, pero eso no lo podemos hacer solos desde una solita empresa privada o desde 5. Lo tenemos que hacer en comunidad y por eso este panel de hoy, digamos, de los diferentes sectores participando aquí es tan importante. Por eso las exigencias y por eso el diálogo es tan importante. Nuestros aprendizajes, que han sido muchos y faltan muchos más, han pasado pues, por mejorar la transparencia, han pasado a las normas comunitarias, han pasado sobre todo por generar alianzas, como les comentaba antes, y para entender realmente las realidades locales, la realidad global en el ejercicio de los derechos. No voy a dejar de resaltar eso. Preguntaban por ahí qué pasa con los reportes. Los reportes siempre que se les dan enviar, se revisan contra las normas comunitarias, se determina una acción, se toma, puede ser dar de baja el contenido o no, entre otras cosas.
se notifica al usuario que inició el reporte. ¿Se puede mejorar? Siempre, absolutamente siempre, porque nunca vamos a dejar de ver nuevas ocurrencias a medida que crecen las plataformas, a medida que todos los que estamos en el mundo nos sumamos a Internet y nos vamos sumando a las plataformas como Facebook. ¿Okay? Nos preocupamos por entender cada realidad. Creo que el proyecto que les mencioné, que lanzamos en México, es el primer país fuera de Estados Unidos en el que lanzamos estos para seguridad contra periodistas. Lo que nos permite hacer es entender que no es lo mismo ser un periodista de guerra enviado como corresponsal desde Estados Unidos a Irak, por ejemplo, o a Afganistán, que ser un periodista en una realidad como la de México. Y eso es lo que están aprendiendo nuestros propios equipos de seguridad, nuestros propios equipos de diseño de producto. Nunca nos dejamos de preocupar por eso, así como no nos dejamos de preocupar por el enfoque de género. Y una cosa que les quiero dejar aquí realmente, los equipos que estamos en la región somos sus portavoces. ¿Okay? Normalmente no vamos a ser los que tomemos la decisión final, pero sí somos sus portavoces al interior de la empresa porque para eso estamos, ¿okay? Para realmente buscar el mejor entendimiento. Nuestro compromiso continúa con lo que les comenté al principio, crear comunidades en las que todos nos sintamos seguros de ser quien somos y de ejercer nuestros derechos. Pasa por la colaboración con organismos de la sociedad civil, como los 3 que están sentados aquí hoy, colaboración con las autoridades para entender sus retos y también para compartir información en términos de estadística. Obviamente no estamos hablando ahí de mandarles la información privada, eso no lo hacemos, tiene que pasar siempre de una autoridad por una orden judicial, pero sí tenemos que colaborar mucho para entender las realidades con la industria, porque sabemos que mucho de este trabajo al final los usuarios pasan por muchas de las plataformas y tenemos que conversar entre nosotros también. Y con el sector académico, que hoy están todos ustedes sentados aquí escuchando, pero espero que sea para llevarse muchas ideas de cómo investigar, cómo participar, cómo generar mejores comunidades dentro de la que tienen en su universidad y para que continuemos el diálogo. Gracias. Gracias, María Cristina. Hugo. Gracias de nueva cuenta, gracias a CONAVIM y de nueva cuenta celebrar el que estemos en iniciativa privada, gobierno y academias sentados en este espacio. Pero a las preguntas concretas que se hicieron a las plataformas. Primero, ¿qué pasa? Prácticamente repetiría lo mismo que dijo María Cristina. Todo reporte se revisa por un equipo que trabaja las 24 horas. Afortunadamente, se le da un seguimiento. Una de las retroalimentaciones que tuvimos precisamente y que mejoramos sustantivamente en los últimos 6 meses en Twitter fue dar mayor comunicación a ambas partes, a quien reportaba y a quien era sujeto del reporte, por lo que decíamos también de educar, ¿no? Y esa estadística que en verdad les dejo en la mente de cómo el 65% de las personas que cayeron en que nosotros tomamos algún tipo de acción ya no han caído en ese tipo de acción. Y es decir, conocimiento de las reglas y segundo, que sí hay seguimiento a las mismas y tiene un costo si no quiere uno atenerse a las mismas. Incluidas las cuestiones gráficas, a tu pregunta. Por eso también un cambio en las reglas fue incluir el tema de amenazas indirectas, ¿no? Que desafortunadamente debido a la creatividad que opera en América Latina ha sido uno de los métodos más comunes, pero sí hay y se toma. En cuanto a la pregunta de cuál era la línea, no hay línea, es claro. Cuando hay una amenaza a la violencia en Twitter, se toma acción inmediatamente, se ha detectado por la plataforma o se ha reportado por la misma. No comentamos en casos en particular, pero sí en la experiencia en general en ese tema no hay línea gris. Es precisamente donde se enfocó el cambio y el enfoque en las reglas fue en la conducta y en la amenaza violenta. Y hay que entender y contextualizarla porque no es lo mismo decir hashtag te voy a golpear dirigido a una persona a hashtag te voy a golpear, cómo es posible que se esté discutiendo sobre ese hashtag. El contexto es clave, la colaboración es clave, el entenderlo es esencial, la educación es prioritaria, totalmente de acuerdo que no se puede dejar solamente a la familia, es un esfuerzo de todos. Y en otro sentido, al tema que se nos decía de la corresponsabilidad, este mismo tipo de pláticas quizás son muy generales, porque el espacio y la audiencia sí lo determinó, pero nosotros hacemos este tipo de talleres con organizaciones de la sociedad civil pensando en la escalabilidad de las acciones, en un mecanismo que es totalmente viral, ¿no? Nosotros queremos formar a formadores de formadores, como lo hemos hecho con la coalición Internet es Nuestra, y que sabemos y tomamos la crítica y queremos hacerlo más. Lo hemos hecho con Artículo 19 para hacer a más periodistas y lo vamos a seguir haciendo. Y un producto nuevo, un mecanismo que tenemos, una guía que hemos sacado recientemente en Estados Unidos y lo vamos a hacer en América Latina, es la guía para educadores, para maestros,
¿no? Quienes tienen el uso de Twitter para fines educativos, pero ojo, evidentemente son una gran ventana para empezar a entender esto, con la particularidad de que, como saben, en Twitter los usuarios tienen que ser mayores a 13 años, y en ese sentido tenemos. Por último, la colaboración con las autoridades. Como bien lo dice María Cristina, lo tomamos esto con extrema seriedad, pero tomamos también con la extrema seriedad que nos mandata la sociedad civil, que es particularmente celosa de la información de nuestros usuarios. Entonces tenemos mecanismos estándares que conocen la autoridad, que es parte de mi trabajo hacer que lo conozcan y que lo sigan, porque también tenemos mecanismos de transparencia. Y como saben, y no me dejará mentir Dania de R3D en los análisis de transparencia que hacen, solamente algunas autoridades tienen el derecho a pedir esa información y lo tienen que hacer por los canales que justifican. ¿Por qué? Porque respetamos y cuidamos la voz de nuestros usuarios. Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias, Hugo. Lu, por favor. Bueno, la pregunta que hace Imelda me pone como me retuma en la cabeza, porque en realidad en muchos casos nuestras familias son los núcleos de reproducción del machismo, es decir, pero están atravesadas por estas reglas de género que queremos contestar, pero lo mismo pasa con el Poder Judicial, lo mismo pasa con el Legislativo, lo mismo pasa, ya decía, el núcleo familiar y con el núcleo escolar. Es decir, desde mi punto de vista, y por eso el apostarle al enfoque ecosistémico, es un cambio que sí, le corresponde a la familia, pero le corresponde a todas esas otras instituciones sociales que vivimos y que nos socializan y nos hacen crecer bajo estas visiones. Y también quienes están formulando respuestas legislativas o de política pública o de campaña siguen reproduciendo, al tratar de atacar el problema de la violencia en línea, algunos enfoques machistas y proteccionistas y que van en contra de otros derechos de las mujeres. Por ejemplo, las iniciativas que están criminalizando el sexting, cuando el sexting es la expresión sexual, y no hablan que el delito real es la difusión íntima, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y no el sexting. Es decir, estamos volviendo a ver en el interés de reaccionar ante esta violencia perspectivas que siguen limitando y siguen culpabilizando a las mujeres y a sus decisiones y a sus libertades, en lugar de poner el ojo en el agresor y en los delitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es responsabilidad de las familias, pero es responsabilidad de todas las instituciones ir desarmando esa forma de estructuración del mundo machista y patriarcal que sigue modelando lo que pensamos, lo que comentamos, lo que conversamos en las redes, lo que son nuestras expectativas sociales y las soluciones para responder a estos problemas públicos. Solamente decir que desde Internet es Nuestra, que somos una coalición formada por Artículo 19, R3D, Luchadoras, Socialtic y APC, estamos monitoreando iniciativas legislativas y de otro tipo para poder señalar cómo defender un Internet libre de violencias sin vulnerar los derechos básicos de las mujeres. Gracias, Lu. Dania, para finalizar, por favor. Sí, muchas gracias también. Bueno, si no se trataba de culpabilizar nada más a las familias, efectivamente es más bien un tema de educación de todos, o sea, todo de reconocer en primera el problema y de reconocerlo como tal y de que en este sentido haya mayor educación por parte de todos los actores involucrados, de la corresponsabilidad de todos los que tienen que ver y que pueden hacer algo y desde su frontera, desde su trinchera, lo que cada quien puede hacer para tratar de evitar y abordar este problema. Bueno, en este sentido también es importante que no haya una regulación indebida por parte del Estado, que no se trate de que por querer proteger este tipo de derechos se violenten otros, por ejemplo, el derecho al anonimato, al cifrado de comunicaciones, y insisto, no se puede remarcar suficiente la necesidad de que no se revictimice a las mujeres, de que no se estigmatice a las mujeres, de que no se responsabilice a las mujeres por la comisión de este tipo de violencia y, bueno, de que haya la necesidad de información, de que haya más información y difusión, que se celebren más foros como este para que varios actores nos sentemos en la mesa a discutirlo, para que se visibilice y, bueno, también es muy importante que la tipificación de las conductas sea acotada, clara, precisa, que las leyes que existan sean acotadas, claras y precisas y, por ejemplo, en materia de intervención de comunicaciones, que también se lleve a cabo una regulación, una reforma legislativa para que la regulación que existe de este tipo de herramientas
también, por ejemplo, permita el control independiente por parte de autoridades y que haya, por ejemplo, un derecho de notificación a las víctimas y demás. Entonces, bueno, para resumir, yo creo que diría lo importante es que haya un enfoque educativo y preventivo en vez de punitivo, por ejemplo, por parte del Estado, y de necesidad de educación, pero por parte de todos los actores involucrados, de reconocer el problema y de reconocerlo como violencia de género, como violencia que afecta a la libertad de expresión. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias. Le doy las gracias nuevamente a las instituciones y a nuestros 5 panelistas y seguimos con la siguiente mesa. Gracias.